Continuando con el siguiente bloque y antes de comenzar, queremos agradecer nuevamente a nuestro colaborador principal, el estudio del doctor Mario Castillo Freire, a Prialea Abogados, a Caral Ingeniería y Consultoría, a Guzmán Galindo Abogados, a Simon Solución de Controversias, al estudio La Echea, al estudio Pose Herrera de Ruiz Abogados de Bogotá, Colombia, a Cuatro Casas, González y Pereira, Oficina Sao Paulo, a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a Clifford Chance, Oficina de Nueva York, de Washington, D.C., a Charles Rivera Asociados de San José de Costa Rica, a Pizarro, Boto y Escobar, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, al Estudio Paitán y Asociados, al Estudio Sterling y al Estudio Navarro y Paredes y Grey Abogados. El siguiente bloque se tratará respecto de medidas cautelares y plazos de caducidad. La tutela cautelar en el arbitraje es compleja. Recordemos que los árbitros no tienen competencia y jurisdicción naturales de los jueces, pues solo la adquieren con la aceptación del encargo de ser árbitros y en muchos casos con la instalación del tribunal arbitral. Eso implica que existan dos momentos para la tutela cautelar para una controversia sometida a un convenio arbitral. Por un lado, antes de la constitución o instalación del tribunal arbitral, según las reglas aplicables, la cual recaerá en las manos del Poder Judicial, y el segundo momento, una vez constituido o instalado el tribunal arbitral, del cual dependerá exclusivamente de los árbitros. Sin embargo, es en la frontera de ambos momentos donde encontraremos una serie de temas que se abordarán en el presente bloque, tales como la regulación de la caducidad de la medida cautelar dictada en sede judicial, la posibilidad de que el tribunal arbitral vuelva a conceder o valide una medida cautelar afectada por la caducidad y la variación de la medida cautelar otorgada en sede judicial. El presente bloque está conformado por la doctora Marianela Ledesma Narváez, que es árbitro PUC, bachiller y doctora en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, es juez supernumeraria especializada en lo civil de Lima, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima, profesora de la sección en posgrado de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Mayor de San Marcos, así como la UNIFE, y autora de diversas publicaciones en temas judiciales y justicia alterna. La doctora Elvira Martínez Coco, árbitro PUC, magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica y la Universidad San Martín de Porres en la sección de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y estudios completos en el doctorado de Derecho Civil. Profesora contratada en la categoría asociada para el dictado del curso de Derecho Civil, Contratos, Parte General en la Universidad de Lima y coordinadora general del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia en 1998 y ex superintendente nacional de Registros Públicos en el 2001. Así también nos acompaña el doctor Julio Guzmán Galindo, árbitro de la universidad, socio de Guzmán Galindo Abogados, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Él es experto en Derecho Mercantil, en Filosofía Moral, Política y es magíster en el Instituto del Derecho Comparado en Madrid, con posgrado en Derecho de Sociedades por la Universidad Nacional Menéndez de Pelavo en Barcelona, España. Es especialista en arbitraje comercial internacional y pertenece al Departamento de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Mercantil, Financiero, Administrativo y en Arbitraje. Sin más preámbulos, los dejamos con la mesa y les cedemos la palabra a la doctora Marianela Ledesma. Muy buenas noches. Mis primeras palabras van a ser de reconocimiento a la perseverancia de los organizadores, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación y el Estudio Mario Castillo Freire, que constantemente en esta sexta jornada nos vuelve a convocar para hablar sobre los temas arbitrales. Saludos en ello su perseverancia y agradezco la invitación. Y a la vez sentirme honrada de compartir la mesa con distinguidos especialistas en la materia. En esta oportunidad, como ya han escuchado, vamos a tratar el tema vinculado a las medidas cautelares y la metodología va a ser la misma, son 7 minutos que cada panelista va a tomar para exponer preguntas que a continuación voy a leer y luego vamos a ingresar a una fase de debate sobre 3 minutos sobre los puntos que pudieran ser polémicos o que se quisiere aclarar sobre lo expuesto.
Primero cedemos el uso de la palabra a la doctora Elvira Martínez Coco, a quien se le formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las implicancias que la ley de arbitraje, en su artículo 47.1, otorgue al tribunal arbitral la facultad de emitir medidas cautelares desde su constitución y que algunos reglamentos institucionales establezcan esta competencia desde la instalación? ¿Qué impacto tiene la falta de constitución del tribunal arbitral en los arbitrajes ad hoc de contratación pública respecto del plazo de caducidad de 90 días de la medida cautelar otorgada por una autoridad judicial conforme al artículo 47.4 de la ley arbitral? ¿Qué problemas puede traer esta situación? Le dejamos en el uso de la palabra 7 minutos para que desarrolle su ponencia. Muchas gracias, Marilena. Debo de agradecer en primer lugar la invitación del Centro de Arbitraje de la Católica para que pueda conversar con ustedes un momento sobre esta preocupación de las implicancias de que la ley de arbitraje otorgue al tribunal arbitral. ¿Estás manejando las diapositivas, please? Pasamos a la siguiente. Sobre las implicancias de que la ley de arbitraje otorgue al tribunal arbitral la facultad de emitir medidas cautelares desde su constitución y que algunos reglamentos institucionales establezcan, sin embargo, esta competencia desde la instalación. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo ve el tema de las medidas cautelares el sistema arbitral peruano. La única afirmación válida que se puede hacer y que no admite discusión es que la competencia de los árbitros para dictar medidas cautelares en nuestro sistema arbitral es indiscutible. ¿Qué nos dice al respecto el decreto legislativo 1071? El artículo 47 se refiere a las medidas cautelares y nos dice que una vez constituido, por eso lo hemos resaltado, constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de esta medida. Ese artículo es importante que lo concordemos a su turno con el artículo 27, también del decreto legislativo 1071, porque este artículo nos da la pauta respecto de la constitución del tribunal arbitral. Nos dice que una vez producida la aceptación del árbitro único o del último de los árbitros, el tribunal arbitral se considera válidamente constituido. ¿De acuerdo? No nos habla de la instalación del tribunal arbitral, nos habla de que queda constituido con la elección del tribunal arbitral en su íntegro, en su conjunto, en su totum. ¿Cuál es entonces, debemos preguntarnos, la aptitud del tribunal arbitral para dictar medidas cautelares? ¿A partir de cuándo está apto el tribunal arbitral? El tribunal arbitral está apto para dictar medidas cautelares entonces desde el momento de su constitución y no desde su instalación. Esta es la idea centro de toda esta pequeña exposición y que la tenemos que guardar en nuestra memoria para cotejar esto con los reglamentos arbitrales y lo que en ellos se dice, porque lo que debe de primar siempre es la ley por sobre los reglamentos. Se requiere entonces el nombramiento de todos los árbitros, se requiere que estos árbitros hayan aceptado sus nombramientos y que adicionalmente hayan transcurrido los plazos para cualquier posible recusación. Obviamente que esto último puede facilitar una serie de maniobras dilatorias, lo vemos los árbitros constantemente en nuestra actuación en tribunales arbitrales, en los que se presentan casos en los que lamentablemente hasta existen árbitros que después de recusaciones que han dilatado la instalación de un proceso arbitral
durante más de 4 o 5 meses, tengo un caso específico en la Católica en que ello ha sucedido, nos encontramos con que después de eso, inclusive uno de los árbitros renuncia. Con lo que la instalación se sigue dilatando enormemente y, por supuesto, la aptitud para dictar medidas cautelares del tribunal arbitral comienza a ser discutida vía reglamento, cosa que no creo que debiera ser. Así entonces, no, retrocedamos, porque justo está Anita acá y la voy a citar, ¿no? Entonces, justamente en este tema, Ana María Rarte ha señalado que no es necesario el acto formal de su instalación, porque la competencia arbitral se entiende atribuida desde la conformación misma del órgano arbitral, ya sea como tribunal único o como 3 miembros de este tribunal arbitral. Pasemos entonces, dicho esto, que ya nos queda claro cómo es que funciona la ley y obviamente la prevalencia de la ley sobre cualquier reglamento, vamos a ver qué es lo que pasa con los reglamentos y los problemas que ellos suscitan. Y comencemos con los dueños de casa. El reglamento de la PUC. El reglamento de la PUC trata el tema, me avisas, María Elena, sí, No, con el tiempo, por favor, porque yo pierdo la noción del tiempo. El reglamento de la PUC trata el tema de la medida cautelar en su artículo 77 y nos dice que una vez instalados, ¿no es cierto?, los árbitros podrán dictar las medidas cautelares que consideren necesarias. Y el artículo 40, a continuación, nos habla que conformado el tribunal arbitral se procederá a su instalación. Normalmente, gracias a Dios, el Centro de Arbitraje de la Católica se apura mucho en realizar las instalaciones. Pero creo yo, con sinceridad, que aplicando la ley debería de estar habilitado el tribunal arbitral para conocer cualquier medida cautelar que se presentara, inclusive antes de su instalación. Los centros de arbitraje, sin embargo, no lo hacen y creo que están dando la espalda a la ley. Creo que se ponen un vendaje y no quieren ver lo que es obvio y totalmente evidente, ¿no es cierto? Y estamos en aptitud realmente de conocer esto. Me preocupa mucho más el tema cuando la instalación del tribunal arbitral se termina dilatando justamente por maniobras de recusación de árbitros o de otra índole que hace entonces que se pueda tornar problemática la cautela de los intereses de las partes, ¿no? Claro, siempre se nos va a decir que la parte que está siendo perjudicada tiene la posibilidad de iniciar una medida cautelar en el Poder Judicial que luego se va a traer a la sede arbitral. Pero el problema, que ya vamos a ver después, es el de estos 90 días que en la práctica pues puede tornarse en un grave problema respecto de la caducidad de esa medida cautelar. ¿Qué pasa con un reglamento que desde mi punto de vista es peor? Al siguiente, el reglamento de ANCHAN. El artículo 29 habla de las medidas provisionales de protección en el reglamento de ANCHAN y dice que el tribunal arbitral podrá, desde el momento en que se le hayan entregado las actuaciones, ordenar a solicitud de parte cualesquiera medidas provisionales que considere apropiadas. Todos sabemos que en ANCHAN primero pues hay un acta de emisión. En esta acta de emisión se fijan recién los puntos controvertidos, ¿no es cierto?, porque primero el proceso se inicia con la presentación de la demanda, después viene la contestación y en este intervalo pueden presentarse recusaciones, etcétera, etcétera. Yo estuve conversando este tema con el secretario arbitral general de ANCHAN, justamente, y él me dice que en la práctica lo que están haciendo es entender que el tribunal arbitral aplicar la ley, justamente, y entender que a partir de la constitución del tribunal arbitral, este queda habilitado para el dictado de medidas cautelares.
Me alegra muchísimo eso, porque creo que ello es lo que se debe hacer, pero me apena porque el movimiento arbitral que tiene ANCHAN pues no es muy grande, que digamos, ¿no? Entonces, la verdad que ese creo que sería el criterio que tendrían que ir aplicando todos. Con lo que nos demuestra que el problema no se encuentra a nivel de una norma, sino a nivel del cerebro que aplique esa norma. Y lo que necesitamos es ese cambio en casi todas las secretarías arbitrales generales, que entiendan, ¿no es cierto?, que la ley es la que debe de primar y no su pequeño reglamento. ¿Qué pasa con el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, donde todos nosotros tenemos probablemente la mayor cantidad de nuestros arbitrajes institucionales? Nos dice que una vez instalado el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes podrá recién adoptar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo. Y es cierto, recién a partir de ese momento se nos permite conocer medidas cautelares y esto no debería de ser. Debería de ser a partir del momento en que se constituye realmente el tribunal arbitral, que deberíamos de tener la posibilidad de conocer ya las medidas cautelares. Esto debería de ser un llamado de atención para todos, en realidad para todas las instituciones arbitrales, en la medida que deben de cambiar su óptica y entender que primero debe de aplicarse la ley. Pasemos a la siguiente, que también es de la misma Cámara de Comercio, que nos dice que constituido el tribunal arbitral, procederá a su instalación. Y vayamos a uno de los cuellos de botella que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico en lo que a materia arbitral se refiere, que es el texto único ordenado del reglamento del OCE. Ya Cantuarias me parece que ha despotricado bastante del OCE, pero bueno, todos despotricamos del OCE. Es un problema en materia arbitral, ¿no es cierto?, porque también tiene el sistema de la demanda, de la contestación, y después de ello recién nos instalamos el tribunal arbitral y podemos comenzar a dictar las resoluciones. Y antes de ello estamos realmente pintados. Yo me he quejado ante secretarios arbitrales tras secretarios arbitrales, me refiero a secretarías generales que han ido sucediendo, y hasta ahora no entienden que deben de aplicar la ley por sobre su reglamento, porque en realidad nosotros deberíamos de estar en actitud de poder conocer las medidas cautelares. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo creo que realmente el tema atraviesa por la posibilidad de que cuando tengamos una medida cautelar fuera de proceso, pues dictada, porque se enruta, por favor, la siguiente diapositiva, se enruta todo este tema con el impacto de la falta de constitución del tribunal arbitral en los arbitrajes ad hoc de contratación pública respecto del plazo de caducidad de 90 días de la medida cautelar otorgada por una autoridad judicial conforme a la ley de arbitraje. ¿Qué cosa nos dice la ley de arbitraje en su artículo 47? Nos dice que las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la constitución del tribunal arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él, ¿no es cierto? Ejecutada la medida, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los 10 días siguientes, y si no lo hubiera hecho con anterioridad, si no lo hace dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días de dictada la medida, esta caduca de pleno derecho. Pues este lapso de 90 días, en ANCHAN, por ejemplo, podía darse muy fácilmente, porque se presenta la demanda, se da después la contestación, se comienza a correr 30 días, es el plazo para contestar la demanda en ANCHAN. Si se presenta esa contestación de demanda con una reconvención, se tiene que correr traslado por 30 días más. Y si en el intervalo ha habido una recusación, ya no hablo de una segunda recusación, pues los 90 días volaron.
Igual pasa con el tema en el OCE. Entonces, ¿qué pasa con el justiciable y su medida cautelar? ¿No? Yo comparto la opinión de Ana María en el sentido de que en ese caso debería ser posible pedir en el mismo Poder Judicial la renovación de la medida cautelar. Ahora, yo no litigo en el Poder Judicial, mi práctica es totalmente arbitral desde hace más de 10 años y no sé si en el Poder Judicial, de quien a diferencia de Ana desconfío mucho, renovarán la medida cautelar o aplicarán la caducidad entendida de ese modo lato de la extinción de la acción y del derecho, y no darán la posibilidad de que después esa misma cautelar pudiera plantearse en sede arbitral. Yo soy de la opinión de que sí debería de poder plantearse en sede arbitral, por la sencilla razón de que a mí no me pueden hacer culpable de aquello que no esté en mis manos. A mí me pueden hacer culpable de no interponer dentro de los 10 días siguientes de obtenida la medida cautelar mi demanda arbitral, porque eso está en mis manos. Pero de lo que no está en mi ámbito de influencia, obviamente a mí no se me puede culpar. Y no está en mi ámbito de influencia decidir, de acuerdo con todo este sistema que les estoy poniendo ahora a la vista, cuándo y en qué momento va a terminar constituyéndose ese tribunal arbitral. Y entonces no me pueden castigar, ¿no es cierto?, con una caducidad de un plazo en el que no he tenido absolutamente participación alguna para que se genere. En ese sentido, creo que esta caducidad debería de entenderse como una caducidad limitada al fuero judicial, pero no al fuero arbitral, donde yo podría plantear nuevamente mi medida cautelar. Ahora, si ustedes confían en el Poder Judicial, opten, ¿no es cierto?, por la recomendación de Ana de solicitar la renovación, a ver si les liga. Es todo. Gracias. Muy bien. A continuación, el doctor Julio Guzmán Galindo absolverá el siguiente interrogatorio, ¿no? ¿Por qué el artículo 47.3 de la Ley de Arbitraje regula la medida cautelar, dándole un doble tratamiento al establecer que la regla general es la notificación previa al perjudicado con la medida antes de otorgarla y que excepcionalmente se puede efectuar el trámite in audita pars cuando exista un riesgo para la finalidad de la medida? 7 minutos para el doctor Guzmán. Sí, gracias Ana María. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer nuevamente a los organizadores por convocarme a este evento y poder compartir con ustedes algunas experiencias del arbitraje y algunas cuestiones también teóricas o académicas o de interpretación de las normas. Debemos felicitarnos porque el arbitraje hoy en día, como sabemos todos, y el boom de los eventos así lo demuestra, se está desarrollando en el Perú, ¿no? Se está incrementando el número de arbitrajes, hay más árbitros, hay más gente interesada en este tema, y esto es una buena señal. Ahora, el tema de las medidas cautelares, este es un tema crucial en el arbitraje. Sabemos muy bien, ustedes son abogados, los árbitros, todos, la medida cautelar, ¿qué es, no? Antes de absolver el interrogatorio, como me habían planteado, y ver si me declaro confeso o no. ¿Qué es la medida cautelar, no? Y esto hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Y que a mí me ha tocado, por ejemplo, o sea, verlo como árbitro y verlo como abogado también cuando uno plantea la medida cautelar, ¿no? Cuando uno es abogado, lo que quiere es que se dé la medida, ¿no?
se ejecute esa medida cuanto antes. Uno está desesperado porque la parte a la que uno defiende quiere la medida. Por otro lado, la parte emplazada o demandada no quiere. Finalmente va a poner el recurso de reconsideración que le plantea la ley, ¿no? Y la parte que solicita, lo que va a querer es que el árbitro no le notifique de la medida cautelar. Como dicen los procesalistas, inaudita parte, es decir, sin que escuche, ni se entere ni vea. Solamente se va a enterar cuando se ejecute la medida. Y por otro lado, el árbitro o los árbitros o el tribunal arbitral que están en el dilema de si conceder o no la medida, porque, como ustedes saben, la medida cautelar en doctrina y por principio procesal es una especie de prejuzgamiento, ¿no? Entonces, cuando uno es árbitro o cuando uno va donde los árbitros están que sí y no, ¿no? O sea, como la novia que dice le acepto o no le acepto, ¿no? Entonces, esto es una cuestión quizá más que crucial que el mismo laudo, porque en el laudo ya se resuelve la controversia. En cambio, en la medida cautelar, como va a haber un prejuzgamiento, es como que el abogado, la parte que plantea el arbitraje, tiene que demostrar que tiene un 50% de ganar, ¿no? Y el árbitro también tiene que argumentar de que más o menos hay visos de que esto se va a resolver en determinado sentido. Entonces, en este punto, la ley, el artículo 47.3 de la ley de arbitraje, plantea como una regla de que la solicitud de arbitraje debe ponerse en conocimiento de la otra parte. Hay que correr traslado o poner en conocimiento. Pero excepcionalmente dice la norma que si lo solicita la otra parte y plantea una justificación, o sea que tiene que haber una necesidad justificante de no comunicar o de no correr traslado de la medida cautelar, lo hará, es decir, lo hará inaudita parte. Lo que la ley, como toda ley, no dice cuál es esa necesidad justificante, ¿no? ¿Cuáles son esos casos? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Generalmente, de la práctica, cuando se plantea una medida cautelar, uno la plantea para que no se notifique la otra parte, ¿no? Y puede haber razón o no puede haber razón. Entonces van a ser los árbitros los que van a evaluar si existe esa necesidad justificante o no. Pongámonos un ejemplo, ¿no? O en qué casos se puede o se debe no notificar a la otra parte. Y quizá acá habría que hacer un paralelismo o un símil con el tema judicial. Con esto no quiero decir que vamos a trasladar la práctica judicial al arbitraje, hago un paréntesis aquí. Yo quiero hacer una recomendación de la práctica y de lo que veo del arbitraje. Y en algunos colegas también que les digo, ¿no? No sé si comparten la mesa lo que voy a decir. No hay que judicializar el arbitraje. O sea, creo que tiene que, ya al principio de mi exposición había dicho, el arbitraje se está desarrollando en el Perú, pero hay que tener una cultura del arbitraje. Y uno de los elementos de la cultura del arbitraje es que no hay que judicializarlo, ¿no? Entonces, en medidas cautelares también. Entonces, estaba en el tema de cuándo notificar y cuándo habría esa necesidad justificante de no comunicar a la otra parte. La ley no dice nada. Pienso que uno de los supuestos o uno de los criterios que podría darse es cuando exista el peligro
o exista alguna evidencia de la parte a la quien se le solicite se ejecute la medida cautelar, pueda variar una prueba, pueda variar las circunstancias de una situación contractual, o lo que se conoce como que pueda variar la situación patrimonial de esa persona. Lo que en doctrina se conoce como el fraude en perjuicio del acreedor, ¿no? Ahora, la regla, y yo tengo un criterio en este sentido, es que la regla debe ser que siempre debe notificarse de la solicitud de medida cautelar a la otra parte, aunque como abogado siempre plantee que no, porque como abogado lo tengo que plantear siempre que no. Pero como árbitro, ¿qué diría? Como árbitro yo tendría la regla de siempre notificar a la otra parte. ¿Por qué? Porque el arbitraje, a diferencia del proceso judicial, el arbitraje nace de un convenio, el arbitraje es consensual, ¿no? Entonces, teniendo ese carácter consensual, yo creo que hay que aplicar el contradictorio al máximo, y en medidas cautelares también. Y que excepcionalmente, o sea, en casos muy justificados, o sea, que esa necesidad justificante tiene que ser evidente, podría no notificarse a la otra parte. Como decía, si hay una evidencia de que una de las partes va a modificar un hecho o va a cometer un fraude en perjuicio de la otra parte, ¿no? Va a disponer bienes, podría ser, pues, la típica medida es el embargo o el statu quo de alguna situación patrimonial, ¿no? Solo en esos casos diría que habría la justificación o el justificante para no notificar. En los demás, sí habría que correr traslado del arbitraje. Con esto planteo el tema y quisiera nada más añadir algunos casos, ¿no?, que se presentan en la práctica de medidas cautelares, por ejemplo, y ver si esto es justificante o no de notificar. Por ejemplo, si se lo solicita que una de las partes continúe las obras o continúe los trabajos derivados del contrato materia del arbitraje, por ejemplo, pienso que sí habría que notificar a la otra parte, ¿no? Otro caso que podría no notificarse es, por ejemplo, una inspección ocular o cuando habría que tomar una situación de un hecho que no pueda variar, ¿no?, y que la otra parte pueda modificar. Por ejemplo, toma de fotografías de algún almacén, de un depósito, ¿no? Podría ser el caso. Pero si hay alguna pregunta adicional, podríamos ampliar. Pero esos serían los criterios o reglas que yo plantearía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Esa es la pregunta. Sí, antes de que Elvira haga el comentario a la intervención del doctor Julio Guzmán Galindo, me permitiré por lo menos también hacer un pequeño comentario sobre lo que él ha expuesto, ¿no? Y uno de los primeros inconvenientes que tenemos que ver en el tema del inaudita par en las medidas cautelares es precisamente que hay dos normas que rigen la ejecución y las medidas cautelares. Una, que es la del Código Procesal Civil, la de que cualquier juez, cualquier ciudadano puede pedir una medida cautelar al margen que tenga convenio o no convenio arbitral, y la otra es la de la propia ley especial, la de la ley arbitral, donde regula el 47, todas las medidas, el procedimiento y toda la actividad que hay que seguir.
El problema parte por saber con cuál de estas dos normas vamos a trabajar cuando se solicita una medida cautelar en sede judicial. ¿Aplicamos como jueces el Código Procesal o aplicamos como jueces la ley especial? ¿No? Esta interrogante parte posiblemente por aplicar la ley especial, que es la que rige la actividad arbitral, ¿no? Pero en la práctica sucede que cuando, felizmente no generalizada, pero cuando a los jueces se les solicita medidas cautelares fuera de proceso, lo común es que ellos van a tratar de aplicar el Código Procesal. Y el modelo del Código Procesal para tratar una medida cautelar es que es in audita par. Y encima le diseña un procedimiento que es una oposición, una apelación y todo un camino totalmente diferente a la lógica que se maneja en la ley especial, donde la regla es el conocimiento previo a la otra parte, ¿no? Entonces estamos frente a dos panoramas distintos. Frente a eso, por lo menos mi opinión, es que debería aplicarse la ley especial porque la intervención de ese juez va a ser para un procedimiento arbitral y los efectos que inclusive señala el procedimiento en la ley especial en el tema de medida cautelar, también tiene un procedimiento como, por ejemplo, apenas se constituye el tribunal arbitral, los jueces dejan ya de tener competencia y entregan todo en el estado en que está al tribunal arbitral para que continúe con la discusión de la medida cautelar dictada en sede judicial. Pero el tema no pasa por la distinción de cuál será la ley aplicable o no. El tema pasa por analizar si realmente el artículo 47 que trata sobre las medidas cautelares en la ley especial realmente habla de lo que es una medida cautelar. Si uno revisa el artículo 47, ve a lo largo del inciso 2 que habla de varios supuestos, A, B, C y D, y si uno lee esos supuestos, realmente no estamos hablando de una medida cautelar, estamos hablando de medidas anticipadas, de medidas cautelares, de medidas de protección y por último, de pruebas anticipadas. Todo metido bajo un ropaje de lo que se llama cautelar. Entonces la primera idea es, la primera pregunta tendríamos que plantearnos, ¿y realmente qué es lo cautelar? Por lo menos el tema de la prueba no, en la lógica no está con el tema cautelar. Cuando la ley especial dice, por medida considera preservar elementos de prueba que pudieran ser relevantes para resolver una controversia, eso es una prueba anticipada, pero definitivamente no viene a ser un tema de cautela. La norma habla que la cautela está vinculada a la eficacia del laudo, pero a la garantía de la eficacia del laudo, pero no necesariamente el tema de tutelas cautelares se orientan a temas de garantías, también pueden darse en temas de medidas anticipadas. El doctor Galindo ponía un ejemplo, ¿no? Cuando se solicita que la parte continúe con la obra, yo no voy a hacer una medida de garantía. La medida cautelar no va a estar orientada a garantizar, sino va a estar orientada a que continúe la situación que a futuro quiero que se reafirme con la declaración de ese laudo. ¿Es una cautela o es una anticipación? En esos casos entraría la intervención que señaló el doctor Galindo. ¿En qué casos yo iría a hablar de la inaudita par y en qué casos no? Definitivamente, si yo voy a hablar una cautela de aseguramiento, jamás podría plantear un inaudita par, ¿no? ¿Por qué? Porque el aseguramiento busca ubicar bienes para futuras ejecuciones, y si yo voy a buscarme embargos, lo que menos voy a hacer es comunicarle a la otra parte que voy a plantearle un embargo, porque lo más lógico es que nunca me va a esperar con los bienes. En garantías o en medidas cautelares orientadas a garantías, el inaudita par es lo que debe primar. Pero en las medidas orientadas a anticipar, a mantener, a proteger, como es el inciso A, B del 47.2, debería así darse el conocimiento previo a la otra parte para garantizar en sí la decisión de fondo que en ese momento va a dictar el juez, porque del árbitro, porque en esa manera va a tener un pronunciamiento casi al fondo de la decisión, ¿no? Entonces yo le pregunto al doctor Galindo, antes de cederle la palabra a Elvira, es si realmente le parece correcta la concepción que ha metido el artículo 47, todos los supuestos A, B, C y D, para hablar de medidas cautelares, y cree que si en todos ellos debería aplicarse el inaudita par. ¿No le parece más bien que el inaudita par solo debería limitarse a lo que es el inciso C, el vinculado a proporcionar algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente?
solo en esos casos podría justificarse el inaudita par. Sí, es correcta la tingencia y que creo como esta observación hay algunas imprecisiones en la ley de arbitraje que creo que los ponentes anteriores estaban ahí también discutiendo y que podríamos decir cuestiones terminológicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no es tema de acá, pero quizás sea en otro lugar el tema del recurso de anulación. ¿La anulación es recurso? Bueno, ese es otro tema. Pero igual acá, la medida cautelar, son medidas cautelares, como yo he explicado, ¿no? En el fondo no son medidas cautelares, ¿no? O sea, no habría que acá hacer esto como un tratamiento puramente procesal. Y aquí, valga la tingencia, y hay que subrayar lo que dice el artículo 47 de la ley de arbitraje, que dice, ¿para qué es la llamada, entre comillas, medida cautelar, ¿no? Las medidas, dice, necesarias que el árbitro, tribunal arbitral, debe adoptar para garantizar la eficacia del laudo. O sea, ¿qué quiere la parte o qué se quiere en el arbitraje? Garantizar o asegurar el resultado del proceso. O sea, entre comillas, es esto una medida cautelar. En el fondo son medidas para preservar, para asegurar el resultado final, ¿no? Por eso es que la regla no debe ser acá judicial o procesalista, sino la regla de la inaudita parte debe ser excepcional, en el caso supuesto planteado. O sea, muy excepcional, porque claro, no voy a avisarle a la otra parte que le voy a embargar bienes, o que lo que voy a inscribir, o que voy a hacer una medida que le vaya a afectar. O sea, no, tengo que ahí sí hacerlo sin su conocimiento. Pero en la generalidad hay que correr traslado. Además, habría que añadir algo al tema de la consensualidad del arbitraje. Además, estamos ante un proceso en el cual se dicta un laudo y el laudo es definitivo e inapelable, ¿no? Entonces, eso también habría que tener en cuenta, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Elvira quiere intervenir para alguna particularidad. Sí. Gracias, María Elena. Esto se va a poner bonito porque yo voy a tener que discrepar de todo el mundo. A ver, vamos a ver. El artículo 47, cuando nos habla de las medidas cautelares, nos dice que por medida cautelar se entenderá toda medida temporal contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes A que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia. Que mantenga o restablezca el status quo. Es decir, es una medida de no innovar. El literal B nos dice que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo del proceso arbitral. Estamos frente a lo contrario, frente a una medida innovativa. Y luego dice, y esto es lo distinto, ahí sí convengo contigo, María Elena, que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente o que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. Estamos frente a prueba anticipada que ha sido traído a nuestra legislación de la ley modelo de UNCITRAL, ¿no es cierto?, que contempla detalladamente este tema bajo el rubro justamente de medidas cautelares, ¿no? De medidas cautelares, y de ahí ha sido traído. Ahora, es cierto que nosotros tenemos dos sistemas distintos para las medidas cautelares, uno en la ley de arbitraje y otro en sede judicial. Y ahí sí me voy a permitir discrepar respecto de qué ley es aplicable en materia de sede judicial. Yo creo que antes de que se haya iniciado el arbitraje, cuando se ocurre a una instancia judicial con total prescindencia de que después se va a iniciar un arbitraje, las reglas aplicables a esa medida cautelar deben de ser, y lo dice un árbitro, deben ser las del Poder Judicial. Deben ser las del Poder Judicial.
Luego vendrá a nuestro conocimiento. ¿Y con qué reglas? Con las reglas contempladas en el CPC. El CPC es totalmente excluyente cuando ya se ha iniciado un arbitraje, por las mismas disposiciones complementarias de la Ley General de Arbitraje, en la que dice que habiendo dos disposiciones contradictorias entre la ley procesal y la ley arbitral, lo que se aplica sin ninguna duda es la ley arbitral. Eso está más claro que el agua, pero cuando ya se inicia un arbitraje. Ahora, respecto de si el inaudita pars debe darse en medidas de innovar, en medidas no innovativas, en medidas que vamos a llamarlas como pruebas anticipadas, yo no creo que podemos distinguir de una manera totalmente a rajatabla de poder meter en un saco que estas medidas no y que estas medidas sí, porque he tenido, en el caso concreto, porque creo que debemos de analizar siempre la situación a la luz de cada caso concreto, si es que esa medida de innovar, o si esa medida no innovativa, si esa prueba anticipada, es necesario o no que sea puesta en comunicación de la contraparte para evitar justamente que luego, a las resultas del proceso, pues por la comunicación a la otra parte, pues esto quede en nada. Y, por ejemplo, me ha pasado en un caso de un contrato de obra en el que me piden, ¿no es cierto?, una medida cautelar en el que una de las partes está litigando contra la otra por la resolución del contrato. La entidad afirma que el contrato se ha resuelto por causa imputable al contratista. El contratista dice no, yo no he incurrido en ninguna culpa, yo debo seguir ejecutando el contrato. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? De pronto presenta el contratista una medida cautelar. ¿Para qué? Para que el tribunal ordene paralizar una licitación de obra por el saldo de la obra, por ejecutar. La licitación de la obra era en 10 días. Y yo les pregunto, ¿frente a qué medida cautelar me están pidiendo? Me están pidiendo que paralice, me están pidiendo que no haga. ¿Es razonable en ese caso concreto que yo notifique a la otra parte? ¿Que corra traslado, que me responda y que se consumen los hechos? No, ¿qué ordenamos el tribunal? Paralizamos la licitación. Más aún, cuando de un simple contraste vimos que el saldo de la obra era de X y que la entidad había ordenado la licitación por 3X. Más allá del fondo del tema, que es otra cuestión, era razonable, concurrían todos los elementos y además no había que, en ese caso, notificarle a la otra parte, porque, repito, nos iba a tornar el tema inoperativo. En otro caso, por ejemplo, hemos otorgado medida cautelar sin inaudita pars cuando nos han pedido congelamiento de cuentas en los bancos. Y yo le pregunto, voy a notificar para que retiren todo y cuando ordene mi cautelar no exista un solo sol en esas cuentas. Pues obviamente que es razonable en ese caso, ¿no es cierto?, que no debemos notificar. Si me piden una inscripción en registros públicos, yo les pregunto, ¿van a notificar a la otra parte para que traslade un derecho real a un tercero y que ese tercero registral, ese tercero venda a otro o transfiere el derecho a otro a título oneroso y amparado por la fe pública registral para que sobre la base del 2014 su derecho sea nada? Nada. ¿Qué tendrán que hacer en ese caso? Resolver sin conocimiento de la contraparte. Entonces, yo invoco a que más allá de tratar de encasillar todas, de acuerdo a la naturaleza de cada cautelar, y decir todas estas no, todas estas sí, yo creo que debemos siempre mirar el caso concreto
y ver si dictar o no dictar esa medida, corriendo traslado a la otra parte, va a ocasionar o no va a ocasionar un daño. Si lo va a ocasionar, no pueden tener la menor duda. La respuesta es otorgar la medida cautelar, porque va a prevenir un daño. De repente al final va a resultar la otra parte favorecida, pero ustedes van a dormir tranquilos y en paz. Yo no sé si mis coárbitros, porque he hecho un poco la guerra, pero ustedes dormirán tranquilos y en paz. Muchas gracias. Muy bien. Si me permites una breve... A ver, Sí, total, ya Sí, me arranqué a yo también fastidiar. quiero discrepar. Dale. Pero acá una precisión, es que acá hay un tema. Si se aplica, o sea, si una medida cautelar se solicita ante el Poder Judicial, se aplica la regla del Código Procesal. Y si se solicita ante el Tribunal Arbitral, se aplica la ley de arbitraje. Ahí yo hago una precisión. Bajo el principio de la ley de arbitraje, y no es solamente principio, sino está escrito en la ley. La ley de arbitraje, si no mal me acuerdo, en el artículo 38 dice que las partes deben actuar bajo el principio de la buena fe. Bajo ese principio de la buena fe, mi planteamiento es el siguiente, que quien solicita una medida cautelar ante el Poder Judicial, lo tiene que decir para qué lo solicita y dentro de qué contexto, porque lo está solicitando dentro de un contexto que luego va a plantear una solicitud de arbitraje, es decir, debe hacerle conocer al juez que está solicitando esta medida cautelar para un arbitraje, para luego plantear un arbitraje. Entonces, en ese contexto, el juez debe tener en cuenta las normas del arbitraje para otorgar esa medida cautelar. Nada más esa precisión. muy bien, como pueden apreciar, la polémica está planteada, como ya les he señalado, ¿no? La ley especial, artículo 47.4, habla de las medidas cautelares que se solicitan ante una autoridad judicial y tiene un procedimiento que el juez tiene que seguir, porque esta es una norma orientada al juez, pero es una ley especial, ¿no? Y una de las gracias de este procedimiento es que hay que correr traslado, y otra de las gracias de este procedimiento es que la intervención del juez es una intervención momentánea con un procedimiento muy particular, que el juez no puede seguir en ese procedimiento una vez que se ha instalado, una vez que se ha constituido el tribunal. Si yo aplico las reglas del Código Procesal, tengo otra lógica, y mi lógica es inaudita par, mi lógica es darle un procedimiento hasta que quede la ejecución, hasta que quede ejecutariada esa medida. Entonces, si hay una norma, una ley especial que rige la intervención del juez, las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la constitución del tribunal no son compatibles y comienza a regir cómo debe comportarse un juez cuando se le pide una medida cautelar, a mi entender rige la ley especial con su procedimiento ad hoc, sobre todo porque lo que se va a brindar en ese momento por la justicia estatal es una medida para un tema de ejecución arbitral, que ni siquiera es un tema judicial al que vamos a trabajar, no es un instrumento del futuro procedimiento arbitral que se va a iniciar. Bueno, la polémica queda planteada ahí, y cuando yo planteé que hay que distinguir el artículo 47, los diversos supuestos, hablé de las medidas anticipadas y hablé de las medidas cautelares propiamente dichas. Y dentro de las medidas anticipadas, claro, está la innovativa, la no innovar, pero la esencia de lo anticipado, como su nombre dice, es que anticipa la decisión de fondo. Cuando un árbitro por una situación, pues de una situación de irreparabilidad, dice una decisión de fondo, en esos casos se justifica el poner a conocimiento a la otra parte. Pero si estamos hablando de congelamiento de cuentas, eso no es una decisión de fondo, serían medidas de repente de garantías que estoy yo pidiendo. Entonces ahí evidentemente que no voy a poner conocimiento a la otra parte. Entonces el tema parta por dilucidar. La medida que como árbitro yo voy a dictar es una medida de fondo, tiene que ser con conocimiento a la otra parte, porque lo que estoy anticipando es lo que a futuro posiblemente voy a declarar en el laudo. Pero si las medidas son de aseguramiento, como congelar cuentas, como por ejemplo publicitar alguna situación en registros, evidentemente que no voy a poner con conocimiento a la otra parte, porque su lógica es asegurar, conservar, poner en una mejor condición para una futura situación, ¿no? Entonces, pienso que el tema parte por dilucidar cuando estoy ante un tema de fondo
que justifique un conocimiento previo y cuando lo que estoy dictando como árbitro bajo la lógica de una cautelar realmente tiene una lógica de garantía. En esos casos no pongo a conocimiento de nada porque su lógica es garantía, ¿no? Entonces la polémica queda planteada ahí y esperemos que para otra ocasión continuemos el debate. Muchas gracias. ¿Salió bien? Bien, siguiendo con nuestro programa del día de hoy, ya para finalizar esta jornada, vamos a tratar el tema de laudos parciales y recurso de anulación. Ya se ha adelantado un poco el tema en esta mesa, pero lo que queremos ahora es profundizar y entrar a ver de manera mucho más detallada este bloque. Sabemos nosotros que la decisión que emiten los árbitros para resolver una controversia es llamada laudo, el cual, entre sus características, tiene el ser obligatorio y asimismo resulta vinculante para las partes, ya que tiene el carácter de cosa juzgada. Sin embargo, la flexibilidad propia del arbitraje frente al proceso civil permite que los árbitros puedan resolver esta controversia a través de una o más decisiones, es decir, a través de uno o más laudos, siempre que las partes así lo permitan. En ese sentido, una de las principales novedades de nuestra ley de arbitraje vigente desde el año 2008 ha sido justamente la incorporación de la figura de laudos parciales, los cuales tienen la misma naturaleza que lo que se puede entender como un laudo final, solo que a diferencia de estos no resuelven la totalidad de la controversia. En ese escenario surgen, a raíz de la incorporación de esa figura en nuestra normativa, diferentes preguntas, tales como, sobre todo las relacionadas al control judicial vía recurso de anulación de este tipo de laudos. ¿Cuándo cuestionar un laudo parcial? ¿Apenas es emitido o se debe esperar que termine la controversia con el laudo final para interponer la anulación? ¿Qué pasa si se espera el laudo final con el plazo que regula la ley de arbitraje para poder recurrir a anulación? ¿Perdemos la oportunidad de recurrir a anulación o simplemente se debe entender que todo cuestionamiento debe ser al final? Y si se cuestionan los laudos por separado, ¿se tendrá que imponer una garantía de cumplimiento por cada laudo? ¿No sería esto sumamente oneroso para quien quiere recurrir a la anulación? Todas estas dudas y otras más van a ser profundizadas y contestadas a continuación por el bloque que nos acompaña. En este bloque nos acompañan los doctores Enrique Ferrando, que es árbitro PUC, socio del estudio Sterling, se especializa en temas civiles, mercantiles, corporativos, así como en arbitraje. Particularmente, su práctica se centra en torno a consultoría en materia de seguros y reaseguros, en conflictos societarios y en litigios civiles y comerciales. Sus clientes son principalmente grandes empresas nacionales e internacionales de sectores como industria, energía, seguros y banca. Nos acompaña también el doctor Leiser León Hilario, árbitro PUC, asociado senior del estudio Ferrer Abogados, doctor en Derecho por la Escuela Superior Santa Ana de Pisa, experto en Derecho Civil, Minería e Hidrocarburos, profesor asociado del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, docente de la Universidad del Pacífico en la Maestría del Derecho Civil de la Universidad Católica y de la Universidad San Martín de Porres, miembro de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia encargada por la revisión de la ley que creó el Fondo Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias. El doctor Richard Martin, árbitro PUC, gerente general de Martin Consultores, especialista en Derecho Administrativo, y el doctor Julio Martín Wong Abad, presidente de la Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por favor, le cedemos la palabra a los doctores. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Este bloque está destinado a compartir algunas reflexiones en torno a dos temas de vital importancia en el desarrollo de los procesos arbitrales. El primer tema está vinculado a la vigencia y efectividad de los denominados laudos parciales que conforme al artículo 54 de la Ley General de Arbitraje pueden ser expedidos, y las denominadas vías de anulación del laudo arbitral, el famoso recurso de anulación del laudo arbitral. Vamos a establecer una metodología de trabajo en la cual inicialmente a cada uno de los expositores les vamos a dar 7 minutos y una segunda rueda de 3 minutos. Entonces, el que habla en su condición de moderador va a ser bastante estricto en la asignación de los tiempos y por razones prácticas, al término de la primera intervención de cada uno de los expositores, también
efectuaré un comentario respecto a los temas materia de la primera rueda y finalmente haremos unas conclusiones al final de nuestra segunda intervención. Entonces, sin mayor preámbulo, yo quisiera darle en primer orden el uso de la palabra al doctor Enrique Ferrando. Ya todos conocemos de sus antecedentes, así que vamos directo al tema. Laudos parciales y recurso de anulación en la nueva Ley General de Arbitraje. Son 7 minutos, así que voy a hacer un resumen apretado de los temas que me toca tratar. Básicamente, una breve introducción sobre qué cosa es un laudo parcial para poder luego establecer por qué es útil un laudo parcial y luego cuál es el plazo que concede la ley para impugnarlo, habida cuenta que por ser parcial existe la polémica de si el laudo parcial puede impugnarse en la vía de anulación en forma independiente o tiene que hacerse con el laudo final. El laudo parcial es cualquier decisión sobre la controversia que no le pone fin al arbitraje, pero es una decisión definitiva. Eso es un laudo parcial. Nuestra ley no ha entrado en el problema terminológico de establecer si el laudo parcial también es un laudo interlocutorio, es un laudo previo. La denominación no interesa en nuestra ley. Cualquier decisión que sea definitiva y que no le ponga fin al proceso es un laudo parcial. Por lo tanto, de acuerdo a esta definición de la propia ley, no serían laudos parciales, por ejemplo, las medidas cautelares, porque no son decisiones definitivas. Entonces, partiendo de esa elemental reflexión, el artículo 54 de la ley establece: salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesario. Entonces, el laudo parcial resuelve puntos controvertidos, pero no está poniendo fin a la controversia y por eso es un laudo parcial. Ahora bien, ¿cuándo se dicta un laudo parcial? En realidad los laudos parciales no son novedad en nuestro medio, son novedad en la ley, pero no en la práctica arbitral de nuestro medio. Los laudos parciales se han utilizado muchísimo en otras jurisdicciones y ya se han venido utilizando incluso antes de la ley vigente, cuando se hacía necesario desdoblar la controversia por razones prácticas. Por ejemplo, en una pretensión indemnizatoria puede ser importante que primero se establezca si existe o no el incumplimiento para luego cuantificar el daño. Inclusive puede ser práctico para el tribunal concederle a las partes la posibilidad de negociar el quantum indemnizatorio siempre y cuando se haya establecido previamente que existe una responsabilidad. Entonces, en ese caso, la controversia indemnizatoria es desdoblada por el tribunal arbitral o por el acuerdo entre las partes y se resuelven en una o más decisiones. Existen los casos típicos cuando se está resolviendo cuestiones previas, por ejemplo, cuando se está resolviendo una oposición al arbitraje, una excepción que cuestiona la validez de la cláusula arbitral, una excepción que está dirigida a cuestionar si el arbitraje es de conciencia o de derecho, el lugar del arbitraje, el idioma del arbitraje. Todas esas son cuestiones previas, pero que se van a decidir en forma definitiva y que el tribunal lo puede decidir en el laudo final. Ojo que no digo laudo definitivo, porque todos los laudos son definitivos, en el laudo final o en un laudo previo o parcial. Ahora bien, existiendo esta realidad de laudos parciales, viene la pregunta: ¿y cuándo se puede recurrir en anulación del laudo parcial? Porque siendo el laudo parcial un laudo, entonces es anulable, como cualquier otro laudo. Existe una corriente en nuestro medio que sostiene que este es un tema que no está claro en la ley y que, por razones obvias, debería esperarse a que se dicte el laudo final para recién poder recurrir en anulación todos los laudos que se hayan dictado, los parciales y el final. Yo respeto esa corriente, pero no es lo que dice la ley. La ley no ha diferenciado entre laudos parciales y laudos finales para efectos de la impugnación. Lo que dice la ley es que todo laudo podrá ser objeto de un recurso de anulación dentro de los 20 días de haber sido notificado. Por lo tanto, si el laudo parcial ha sido dictado, pues cuentan los 20 días según la ley. Nos puede gustar o no gustar la salida de la ley, pero eso es lo que está regulado. ¿Puede ser inconveniente en ocasiones? Sí, desde luego. Puede ser inconveniente porque si se dicta un laudo parcial y ese laudo parcial ya es objeto de un recurso de anulación, ocurre que el asunto ya es de competencia del Poder Judicial, en tanto que el proceso arbitral todavía no ha terminado. Y además se presenta un problema de orden práctico procesal, porque según la ley hay que remitir el expediente al tribunal
y el expediente va a estar en ese momento todavía en actuaciones, aunque actualmente básicamente lo que se remite son las copias y no el expediente mismo, pero se va a producir doble conocimiento. Sin embargo, si el laudo parcial es definitivo, es porque ha resuelto cuestiones que tienen cierta autonomía con respecto al laudo final y por lo tanto también podrían ser discutidas perfectamente en un recurso de anulación. Entonces, lo que normalmente se ha analizado para efectos de determinar si el laudo parcial puede ser objeto de un recurso de anulación antes de cuestionarse el laudo final son aspectos procesales, pero tenemos otras exposiciones donde se va a analizar también qué es lo que pasa si un laudo parcial es anulado y qué ocurre con el laudo final cuando ese laudo parcial resulta ser la premisa que le da vida al laudo final. Por ejemplo, que se haya establecido judicialmente, arbitralmente, que hay responsabilidad y luego en el laudo final se fija el quantum. Si el primer laudo es anulado, ¿qué pasa con el quantum? No voy a pronunciarme sobre ese tema porque hay una exposición que se refiere a esa cuestión. Pero definitivamente pueden haber otras situaciones en las que no existe ninguna relación directa entre el laudo parcial y el laudo final. Por ejemplo, que exista un caso de demanda y reconvención. Entonces el tribunal decide resolver la demanda en un laudo y las pretensiones de la reconvención en otro laudo. Entonces se pueden discutir perfectamente por separado. Me ha tocado un caso bastante antiguo, desde el año 99, integré ese tribunal arbitral en donde se discutía un joint venture y ambas partes se habían imputado una serie de incumplimientos y entonces se dictó un laudo parcial al amparo de la legislación de ese entonces, porque nunca ha estado prohibido dictar un laudo parcial, en la que se estableció previamente cuál era la situación de los incumplimientos que ambas partes se atribuían y luego se les dio 60 días para que se pongan de acuerdo sobre la propiedad de los activos del joint venture. Y si no se ponían de acuerdo, se dictaba el laudo final decidiendo quién era el propietario. Y las partes, luego de leer el laudo, se pusieron de acuerdo y no hubo necesidad de dictar el laudo final. Este es un claro ejemplo de situaciones en las que puede resultar bastante conveniente dictar laudos parciales. Yo debo ser sincero, en el año 99 era más fácil dictar un laudo parcial, porque los plazos para laudar no eran tan rígidos como son hoy día. Hoy día existe una práctica, previa aclaración, siempre ha existido el recurso de anulación basado en que se haya laudado fuera del plazo, pero en el año 99 el tribunal podría prorrogar el plazo para laudar sine die y nadie se molestaba. Hoy día los centros de arbitraje y en general los arbitrajes ad hoc son muy rígidos en cuanto al plazo. Entonces, una vez que el plazo ha sido fijado de manera muy rígida, bien sea en un reglamento arbitral o bien sea en el acta de instalación, no hay casi espacio para dictar un laudo parcial cuando se refiere al fondo de la controversia, porque el plazo que empieza a correr para laudar es prácticamente el mismo si uno quiere dictar laudos parciales o laudos finales. Si realmente el plazo se pudiera manejar de una manera más flexible, sería más fácil dictar laudos parciales. Hoy en día, en la práctica, si el laudo parcial va a versar sobre el fondo de la controversia, es mejor tener la autorización de las partes y es más, las propias partes pueden encontrar la conveniencia de desdoblar el arbitraje para abaratar costos. Por ejemplo, establecer primero una situación jurídica para luego entrar a todo el problema probatorio. Entonces, concluyo diciendo, yo discrepo profundamente con quienes sostienen que el arbitraje en los procesos en los que se han dictado laudos parciales se puede esperar tranquilamente hasta el laudo final para poder impugnarlo. Esa posibilidad solamente existe cuando se ha presentado una oposición al arbitraje, una excepción perentoria que está prevista en el artículo 41, es el único caso en que la ley establece que hay que esperar hasta el laudo final para poder impugnar, pero en los demás casos la ley no establece una excepción y por lo tanto hay que respetar lo que dice la ley. No pienso que las partes puedan pactar en contra de los plazos perentorios que establece la ley. Lo que sí pueden pactar las partes en materia de reglas del arbitraje es interpretar que todos los laudos parciales se integren en uno solo cuando se dicte el final. Eso podrían hacerlo, pero lo que no se puede hacer, no podrían hacer las partes es sostener que el plazo de 20 días que establece la ley, ellas lo extiendan a varios meses o lo prorroguen hasta que se dicte el laudo final, porque esas estipulaciones no admiten pacto en contrario. Gracias. Muy bien. A continuación vamos a hacerle uso de la palabra al doctor Leisas León. Gracias, presidente. Como ha dicho el doctor Fernando, tenemos que ser sintéticos y la encomienda que me hizo
la coordinación general del Congreso fue ocuparme de un tema que coincidentemente ha puesto sobre la mesa de discusión el doctor Ferrando, que es el caso concreto que se ha presentado más en la práctica de la emisión de un laudo parcial en la que se determina la responsabilidad y se deja para un segundo momento la cuantificación del resarcimiento, que en nuestro ordenamiento civil es una consecuencia inherente a la resolución por incumplimiento, precisamente según los artículos 1428 y 1429 del Código Civil. Pero antes de entrar en el tema en concreto, y esto es algo que también ha subrayado el profesor Ferrando en su exposición, a mí sí me ha interesado el tema de las terminologías, porque cualquier materia que es objeto de una exposición en un congreso, que además de estar dedicado al arbitraje, que es un mecanismo de solución de controversias privado, es también un congreso en el que nos enfrentamos o enfocamos las temáticas con una perspectiva académica, ¿no? De manera tal de volverlo algo expositivo, algo informativo y, por qué no decirlo, ¿no? Pedagógico también para los colegas que participan, sea como patrocinantes, sea como árbitros de este mecanismo. Es también contribuir a aclarar algunos problemas que sí, desde la perspectiva de la comparación jurídica, son bastante interesantes y bien trascendentes. Ha dicho el doctor Ferrando que en el Perú al legislador no le interesó mucho la precisión sobre el significado que podía tener el laudo parcial. En cambio, en el extranjero sí ha habido un interés de los investigadores y de los árbitros, sobre todo en el arbitraje internacional, en diferenciar los laudos interlocutorios, como sería el caso de la determinación de la jurisdicción o de la ley aplicable, de los laudos parciales, como sería propiamente el caso del que después me voy a ocupar, en el que el laudo parcial se refiera a la declaración de eficacia de una resolución de contrato y un laudo final también definitivo sobre la cuantificación del resarcimiento. Eso se podría decir una pauta una pauta en los documentos que han servido incluso para la dación de nuestras propias leyes arbitrales, que sucesivamente los han tomado como puntos de referencia. Sin embargo, como coincidiendo con la decisión del legislador peruano lejanamente, estamos en el año en que la Cámara de Comercio Internacional de París ha dado un nuevo reglamento, y en su definición del laudo, por eso digo que una coincidencia con la legislación peruana, se señala que con este término se hace referencia a un laudo interlocutorio, parcial o final. Y más aún, esta nueva reglamentación de la Cámara de Comercio Internacional de París contiene un apéndice 4, esto ya era una práctica en los documentos que emite la Cámara de Comercio Internacional, en la cual esta institución, importantísima, ¿no?, de trascendencia indiscutible, ¿no?, en el campo del arbitraje internacional, propone a quienes se sometan a sus reglas unas técnicas para la conducción del caso. Y en esas técnicas para la conducción del caso, como ya se ha dicho en la primera intervención de este panel, se indica que el árbitro tiene que estar preparado y debe utilizar diestramente, se espera, ¿no?, en la conducción del arbitraje, su poder o su facultad de bifurcar el procedimiento o dictar uno o más laudos parciales sobre cuestiones claves. Eso significa que no deben ser cuestiones secundarias. O sea, se puede emitir un laudo parcial dedicándose a lo clave. Pienses en el caso del que después nos vamos a ocupar, de la resolución. Yo declarando que existe una eficacia de resolución o que un contrato se quedó resuelto, estoy decidiendo un aspecto central de la controversia. Dice, sobre cuestiones claves, cuando hacerlo pueda, y aquí introduce un adverbio importantísimo para la interpretación de esta recomendación, genuinamente, dice, pueda genuinamente esperarse que resulte en una más eficiente resolución del caso. Leída como corresponde, esta recomendación de la Cámara de Comercio Internacional nos compromete a todos los que estamos en la práctica como árbitro. Eso es un mensaje que va más allá de lo formativo. Sí, ahora tenemos regulada expresamente en nuestra normativa, en el decreto legislativo 1071, la posibilidad o la facultad que tienen los árbitros de emitir los laudos parciales. Pero ¿cuánto es lo que se ha hecho en la academia, en la formación de los árbitros, en preparar a quienes dirigen los arbitrajes, en la oportunidad
en el desarrollo de técnicas para apreciar cuándo verdaderamente es importante emitir un laudo parcial. Estábamos conversando previamente con los expositores y en las dos experiencias en las que yo, como patrocinante, he recibido laudos parciales en las decisiones, en los casos en los que he intervenido, más parecería que la decisión de emitir el laudo parcial tiene que ver con una urgencia, una premura, porque el plazo está corriendo y no se está resolviendo el caso, ¿no? Curiosamente, en los dos arbitrajes en los cuales he tenido esa experiencia, había pasado o estaban cercanos a los 2 años de transcurrido el arbitraje. Entonces, en ese momento es que los árbitros dicen, ¿no?, es el momento de decidir las cosas que no que necesariamente sean claves, ¿no?, leídas con el tamiz que propone la Cámara de Comercio Internacional, sino que es el momento de comenzar a decir algo porque el plazo está corriendo. Esa es la verdadera razón y no un cuestionamiento o un enfoque que es el que debería esperarse de la justicia privada para establecer cuándo es conveniente o no emitir un laudo parcial. Y también me interesó en particular una legislación que ha tenido singular influencia en la nuestra, e incluso en los laudos continuamente se ve extraída la cita de autores españoles, porque se piensa que nuestro país pues está asimilado a la experiencia ibérica en materia de arbitraje y se utiliza como fundamento, como justificativo de las decisiones que toma un árbitro literatura española. Y los españoles tienen una norma que leída claramente, por lo menos para buena parte de sus autores, señala que solamente pueden ser materia de anulación los laudos definitivos. Si se hace la precisión que ha hecho muy bien el doctor Ferrando de que el laudo definitivo es también el laudo parcial, no existe ningún inconveniente. El problema es que un porcentaje reducido, por reducido que sea, de los autores españoles piensa que el laudo definitivo es solamente el laudo final, el laudo con el que se termina, así se dice en esta parte de la doctrina, la misión del tribunal arbitral. Entonces, creo que la comparación jurídica, una vez más, se revela útil para un correcto entendimiento o desarrollo de esta práctica que indiscutiblemente, esto lo ha dicho desde la posición, además de miembro de la comisión que nos dio la actual ley de arbitraje, lo ha dicho Fernando Canto Arias, ¿no?, desde la posibilidad de emitir laudos parciales bien vistas las cosas, como también se ha dicho en la doctrina de arbitraje internacional, ¿no? Acá tengo a la vista en versión electrónica el libro de Alan Redfern, ¿no? El uso de los laudos parciales puede contribuir a la celeridad del arbitraje, que es un valor que quienes estamos en la práctica estamos comprometidos a defender y a hacer nuestro. En cuanto al problema concreto, que es el que me ocupa, ¿no?, vamos a terminarlo y a tratarlo esquemáticamente. La pregunta formulada por los organizadores del Congreso es: ¿qué pasaría si se cuestiona por vía de anulación un laudo parcial que atribuye responsabilidad civil y es anulado por un vicio en las actuaciones hasta la emisión de dicho laudo y el laudo final que establecía la cuantía de la indemnización no es anulado? Redfern, que en el año 2004 ha publicado este tratado fundamental de más de 1000 páginas sobre el derecho y la práctica del arbitraje internacional, con una mentalidad de árbitro internacional y con las libertades además que permite la práctica del arbitraje en el país para el cual está o en el cual se han elaborado los conceptos que se exponen en esta obra, ¿no?, que es Estados Unidos. No teniendo las ataduras de un código procesal civil como el nuestro, ni de un código civil como el nuestro, porque es un ordenamiento de common law, él dice que es muy delicada, bastante delicada, casi improbable la ocasión en la que un árbitro pueda escindir el aspecto de la responsabilidad y el aspecto de la cuantificación del resarcimiento. Dice que es posible, pero la desaconseja. En un ordenamiento, reitero, que puede, además comprobadamente, ¿no?, considerarse ajeno a las formalidades de las reglas civiles, un ordenamiento de common law, un ordenamiento donde no existen statutes, como se dice, ¿no?, donde existen leyes formales como el Código Civil. En Italia, en un reciente pronunciamiento de la Corte de Casación de abril del año 2012, que también he revisado para aquí, se ha presentado ese caso porque los expertos en arbitraje de Italia señalan casi todos como ejemplo de laudo parcial el que declara procedente o eficaz una resolución y
en el que los árbitros se permiten decidir en un segundo momento el quantum del resarcimiento. Pero, ¿de qué manera es que se ha decidido la posibilidad de interponer el recurso de anulación, que es connatural a la emisión de todo laudo siempre que se cumplan los requisitos que establece la ley? ¿Cuál es la manera que se ha propuesto? El problema no está ya tanto en establecer que a los laudos parciales también se les puede atacar con el procedimiento de anulación. Ese es un problema que está dejado de lado, como descontado. El problema es la oportunidad. ¿En qué momento es que yo puedo decir, o sea, ya estando en curso la cuantificación del resarcimiento, podría yo cuestionar la decisión en laudo parcial que establece la responsabilidad? Como está nuestra normativa, no existen impedimentos. Existen, desde mi perspectiva, solamente dos formas de trazar un esquema práctico que pueda ser de orientación, y ocasiones como este Congreso son idóneas para hacerlo. La primera es inculcar la práctica. Tendría que hacerse estableciendo algunas modificaciones en los reglamentos de los centros, o estableciendo claramente esto en las reglas de la instalación de los arbitrajes, desarrollar una práctica en la que las anulaciones se presenten solamente con la emisión del laudo final. O sea, si es que estoy discutiendo, como en la controversia, una resolución con un efecto resarcitorio en caso de que se declare eficaz la resolución, como es en la pregunta que se nos ha planteado. Entonces, yo no puedo, o debería, esa es la otra posibilidad, autorregularme, o sea, siendo la parte perjudicada o no favorecida con la decisión que me hace responsable, plantear inmediatamente la anulación contra el laudo que determina la responsabilidad o que determina la eficacia de la resolución. Eso debería hacerse en un segundo momento, y ya sobre eso incluso entre nosotros se ha publicado algún artículo, ¿no?, tratando que ha tenido el mérito, ¿no?, de detectar que existe ese problema y de proponer esta solución. Las únicas dos posibilidades que existirían entonces es o que se desarrolle una práctica institucional el momento en que se debe interponer el recurso de anulación, que sería solamente con el laudo final, ¿no?, definitivo pero final, o del lado de quienes estamos patrocinando, esto sería más difícil seguramente, un cierto tipo de autorregulación para desarrollar esa práctica, porque de lo contrario nos encontraríamos con el peligro constante, ¿no?, latente de la procesalización, como se le dice, ¿no?, del arbitraje, ya en el momento de la emisión del laudo parcial, y ni siquiera cuando la controversia se ha terminado de resolver, ¿no? También en ese sentido es que nos orienta esta práctica que se ha desarrollado en ordenamientos como el italiano, donde la práctica del arbitraje es mucho más antigua que en el nuestro, y creo, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido el derecho de Italia en la elaboración de nuestras normas procesales, esa experiencia podría estar en capacidad de darnos una luz sobre el punto. Gracias, Leiser. Vamos a hacerle la palabra al doctor Julio Fuón sobre el mismo tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores. Realmente es un privilegio dirigirme y compartir la mesa con los destacados ponentes que nos acompañan esta noche. Dos palabras antes de entrar a las preguntas que me han propuesto para desarrollar esta noche. Nosotros en el Poder Judicial y ¿cómo decirlo? A veces los procesalistas se sienten un poco de repente intimidados cuando vienen a un congreso de arbitraje. Imagínense cómo me siento yo, que soy juez. Sin embargo, a pesar de ello, quiero decirles que en el Poder Judicial vemos con muchísimo cariño, con muchísimo agrado el arbitraje. Nos quita trabajo, así que imagínense, y nos quita trabajo de lo más difícil, de lo más pesado, de lo más especializado.
Por consiguiente, no existe en el Poder Judicial, no existe por lo menos en la especialidad comercial donde me desarrollo en este momento, ni en las salas civiles donde he trabajado, una inadversión bueno, no lo voy a decir porque con la presión que se siente dirigirse a tantas personas, no voy a vocalizarlo adecuadamente. No tenemos problema con el arbitraje, te lo digo personalmente, no tenemos problemas con el arbitraje. Y tampoco es cierto que en los procesos judiciales todos los días sean iguales. Quien haya litigado, aunque sea un poquito, sabe que eso no es cierto. Creo sí que hay problemas en el Poder Judicial en la creatividad de repente de las soluciones, ¿no es cierto? Pero eso se va a ver y se está viendo, creo, ya en el arbitraje muy rápidamente. Los buenos árbitros se acaban rápido, no tan rápido como los buenos jueces, pero se acaban rápido. Y cuando no tenemos árbitros a la altura, van a comenzar muchísimos problemas también en el arbitraje. Entonces, cuídense, ¿no es cierto? Es decir, así como en el Poder Judicial no podemos decir ni tapar el sol con un dedo, me parece que tampoco en el arbitraje debería hacerse lo mismo. Cuando luchamos contra los malos elementos que tenemos en el Poder Judicial, estamos favoreciendo lo que todos queremos, tutela adecuada, ¿no es cierto? Y el arbitraje es tutela adecuada para muchísimas situaciones, muy importantes situaciones, muy especializadas situaciones. Y por consiguiente, creo que ustedes que se dedican al arbitraje deben cuidar mucho esa herramienta. A mí se me ha convocado para estos puntos de contacto que tiene el proceso arbitral, el procedimiento arbitral, el proceso arbitral con el procedimiento del proceso judicial. Se me han hecho algunas preguntas. Se me ha preguntado si la constitución de la garantía es obligatoria para el cuestionamiento del laudo parcial y del laudo final. Asimismo, se me ha preguntado si debe garantizarse por cada uno de estos laudos, el final y el parcial, y se me sugiere al final si esto no es un sobrecosto para el ejercicio del derecho de defensa del demandante. Voy a poner el marco, en primer lugar, de lo que sería delimitar el ámbito de mi respuesta. Y para esto necesito que pasemos a la primera diapositiva. Miren, el problema, hay dos tipos de garantía que asegura ejecución. Una, que se exige para presentar el recurso de anulación. El segundo es para solicitar la suspensión de la propia ejecución. Entonces, yo he limitado mi respuesta únicamente a la primera situación, es decir, a la garantía que se exige para interponer el recurso, que de alguna manera, como lo digo más adelante, se convierte en una suerte de requisito de procedibilidad pactado por las partes, permitido por la ley, pero pactado por las partes. Y voy a contestar estas preguntas dentro de lo que circunscribirlo al ámbito del arbitraje privado. Hay gente que dice que hay un solo arbitraje. La verdad es que si uno revisa las distintas regulaciones de arbitraje, va a encontrar muchísimos arbitrajes. El de contratación pública es uno de los más conocidos, pero por ejemplo también se le llama arbitraje al arbitraje laboral. Y sin embargo ahí revisen ustedes las causales de nulidad del laudo y se van a encontrar con cosas muy distintas a lo que es el propio arbitraje privado. Por consiguiente, voy a contestar dentro de esos límites. Otra cosa también, los jueces, creo que como los árbitros, no estamos para tener razón. Creo yo que no debemos tener vanidad los jueces. Los jueces estamos para darle la razón a quien la tiene. Y por consiguiente, estas son mis razones en este momento. Esto no significa que si ustedes un día se presentan en mi sala con mejores razones, yo no las acoja. Yo lo que voy a hacer es, si ustedes presentan mejores razones que las mías, voy a valorarlas y voy a darle la razón si es que logran convencerme. En todo caso, ya saben ustedes de dónde parten, ¿no es cierto? Lo cual tampoco es malo. Es decir, estos diálogos permiten que uno ponga una posición. Una posición está en la mesa, es mi posición, por supuesto. Ustedes pueden convencerme de lo contrario con mejores argumentos y también, de repente, mis colegas pueden convencerme de lo contrario también. A ver, dentro de estos marcos, comencemos con unas ideas generales, unas ideas previas antes de contestar las preguntas. Voy a ponerme en dos casos, solamente laudos simplemente declarativos y laudos de condena. Nuestra ley de arbitraje tiene muchísimos casos muy interesantes, que realmente son un reto para los procesalistas y para los jueces,
como a los jueces nos toca ejecutar los laudos, sería bueno que comenzara un diálogo entre árbitros y jueces respecto a estos temas, ¿no? Les menciono un problema, por ejemplo, un laudo declarativo, simplemente declarativo, pero que sin embargo se dice para suspender su ejecución, con lo cual ya entramos un poquito en problemas para los procesalistas. Para suspender su ejecución necesito colocar una garantía, lo dice la norma. Después me habla también de liquidación, perdón, de laudos no liquidados, o que no se puede liquidar el laudo por una simple operación aritmética. Sin embargo, Código Procesal Civil es título de ejecución. Una de las características del título de ejecución es justamente que sea líquido o liquidable por simple operación aritmética de nuestra ley. Así que ahí, en esos temas, hay múltiples cositas que podríamos conversar y que nosotros hemos estado resolviendo de nuestro modo, pero sería bueno dialogarlo con los cultores, con los árbitros, con los señores árbitros, dueños de este ámbito tan interesante. Por consiguiente, voy a moverme entre estos dos tipos de laudos parciales, aunque reconozco que hay otros. Ojo también que, de acuerdo a nuestra ley, también es laudo parcial, por ejemplo, el que se pronuncia, como dijo el doctor Ferrando, sobre una excepción, ¿no es cierto? Es decir, cuestiona la competencia del tribunal, el tribunal resuelve, ese es un laudo parcial, de acuerdo a esta norma. Definitivo, todas las características del laudo. Sin embargo, este laudo no puede ser cuestionado, como dice la propia ley, sino hasta el final del arbitraje. Es decir, la regla general, comparto en este caso la opinión con mis colegas, es que los laudos parciales son y deben ser directamente recurribles en nulidad. Pero, ojo que la ley llama laudos parciales a otro tipo de laudos y, sin embargo, por mención expresa de la norma, no se les puede cuestionar inmediatamente. Siguiente. Este es el marco, entonces. ¿De qué hablamos? La garantía de cumplimiento. Como requisito para la interposición de un recurso de nulidad de laudo cuando haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. Este es un requisito previsto en el 64.2. Asimismo, el recurso de anulación debe contener, como un anexo se supone, cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. Es decir, como les mencionaba anteriormente, este es un requisito de procedibilidad habilitado a las partes por la propia ley. El 427, ustedes conocen, tiene una serie de requisitos de procedibilidad. Si no se cumplen, el juez declara improcedente la demanda. En este caso, la propia ley habilita para que las partes creen un requisito de procedibilidad adicional. Y esto está dicho en la siguiente diapositiva. Todos los requisitos de procedibilidad, en tanto condicionan el acceso a la justicia, deben ser interpretados restrictivamente. Y por consiguiente, me parece a mí que si de la propia norma se desprende que el requisito debe estar dirigido a garantizar el cumplimiento del laudo y no a impedir o dificultar la interposición del recurso de nulidad, lo que debemos buscar es que simplemente cumpla con esa finalidad. Es decir, debe garantizar el cumplimiento del laudo. Esto supone, y podemos ver la siguiente diapositiva, que la garantía de cumplimiento no está creada para impedir el recurso de nulidad. Es decir, no es que es una manera de dificultar el ejercicio del derecho a recurrir en nulidad del laudo, el laudo parcial, sino que simplemente debe servir para garantizar. Esa es su finalidad. Si se distorsiona esa finalidad en la garantía de cumplimiento pactada por las partes, no deberíamos aplicar ese requisito previsto. Bueno, en la anterior había una mención a los temas de los laudos simplemente declarativos, ¿no? Este problema de constituir carta fianza, por ejemplo, por una cantidad determinada, si el laudo es simplemente declarativo. Lo que les decía, ¿no? El laudo decide una resolución y, sin embargo, para poder interponer el recurso, las partes han pactado una carta fianza. En principio, no parecería adecuado pactar pagar una cantidad de dinero si es que el laudo es simplemente declarativo. Sin embargo, se nos ocurre un caso en el cual esta resolución tenga como
lógica consecuencia, por ejemplo, la devolución de un bien. En esos casos podríamos estar, sí, ante la posibilidad de que sea exigible esa carta fianza. Seguimos. Pienso yo también que el requisito debe cumplirse en la forma pactada por las partes, ¿no es cierto? Ahí los jueces tenemos poco que hacer. Es un tema libre disponibilidad, personas profesionales como las que deberían ingresar al arbitraje. Si, como dice el código, se puede lanzar una moneda para decidir en transacción sobre hechos disponibles, ¿por qué no podemos dejar que las partes pacten también los requisitos que ellos consideren necesarios o adecuados si está prevista esa habilitación en la propia norma? Seguimos. Contestando ya las interrogantes. Me parece que sí, si las partes han establecido este requisito, el de la constitución de la garantía, las salas superiores estamos obligadas a comprobar su cumplimiento. Es decir, no hay más, ¿no es cierto? Libre disponibilidad, gente capaz y profesional, no debemos, estoy hablando de arbitraje privado, no debemos por qué inmiscuirnos en lo pactado por las partes. Siguiente, ¿debe garantizarse por cada uno de estos laudos? O sea, por el laudo parcial y por el laudo final. Sí. Igual, la misma razón. Y más aún, si es que el laudo parcial, por ejemplo, tiene una cantidad, condena una cantidad y el laudo final a otra cantidad, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que aminorar lo que libremente han pactado las partes? Sabían a qué entraban, como he dicho, creo que lo menciono más adelante también, el arbitraje es un riesgo, ¿no es cierto? El arbitraje privado es un riesgo. Así como a veces tenemos a un juez que a veces inmiscuye principios de socialización del proceso y demás, en el arbitraje privado, las partes, en el arbitraje privado sobre todo, las partes corren solas, o deberían correr solas. ¿No es esto un sobrecosto para el ejercicio del derecho de defensa del demandante? Lo que hemos dicho ya. El arbitraje privado es un riesgo asumido voluntariamente por profesionales sobre derechos disponibles. Sin embargo, debemos interpretar los requisitos en forma restrictiva, en tanto son requisitos de procedibilidad que impiden acceso a la justicia. Por consiguiente, garantía de constitución, pero garantía para garantizar cumplimiento. Si se excede esa garantía, podemos estar discutiendo ya de un impedimento ilegítimo al acceso a la justicia. Y me parece que, finalmente, un comercial, ¿no? Un comercial, ya que estoy en comercial, es un comercial. Uno de los mayores, y esto es una cosa que me parece importante decirla claramente en un evento como este, yo les rogaría que cuando ustedes pacten arbitraje, en su cláusula arbitral pongan un pacto adicional que diga que el laudo, borrando de repente el nombre de las partes, va a ser publicado y va a poder ser criticado. La única manera de que los árbitros, de alguna manera, le digo, brillantísimos árbitros, a veces morigeren un poco ese fervor que tienen por fallar, entre comillas, con una justicia que muchas veces comprendemos poco, es que sus criterios sean conocidos, que se publiquen, porque si no, ustedes pueden estar siendo víctimas de una emboscada. Se los digo. Yo he visto arbitrajes realmente lamentables, y a veces la única venganza del que pierde, porque los jueces podemos hacer muy poco en estos temas, la única venganza del que pierde es al menos publicar el laudo palabra por palabra. Yo le digo, así que está en sus manos, hagan que los árbitros publiquen sus laudos, porque yo he visto árbitros, y lo digo con, o sea, no piensen que con esto que estoy contra el arbitraje, sino que es una cuestión real. He visto árbitros que aquí dicen algo, por escrito dicen otra cosa, en el estrado dicen cualquier cosa, pero ahí yo sé que hay pues como una carta que dice pues una licencia para mentir, ¿no es cierto? Cínica, pero lamentablemente es así. Pero en los laudos dicen otra cosa. Y yo quisiera decir pues, pero aquí está el laudo, quisiera poder enseñarlo. Para evitar eso,
y para que ustedes también nos critiquen los errores, nos critiquen las inconsecuencias, ¿no es cierto? De repente estoy diciendo algo acá y me sacan una sentencia en lo que he hecho lo contrario. Para que puedan hacer eso, los invito a visitar el blog de la primera sala comercial. Ahí están todas las sentencias nuestras en todas las materias sobre lo que estamos resolviendo. Pero como sé que hay gente que no quiere procesal ni ejecución, sino solamente nulidad de laudos, hemos hecho un apartado específico para que ustedes puedan bajar todas las sentencias sobre arbitraje. Muchísimas gracias. Bien, antes de cederle la palabra a los colegas, que me toca hacer algunos comentarios teniendo la ventaja de haber escuchado a los tres ponentes. En realidad lo que yo quería plantear como una reflexión absolutamente personal es la actitud que se adopta en relación a los laudos parciales y eventualmente frente a los recursos de anulación del laudo, tanto en el arbitraje, llamémosle privado comercial, con respecto al arbitraje en materia de contrataciones del Estado. Ciertamente, todos sabemos que de acuerdo al artículo 54 de la Ley General de Arbitraje, el tribunal arbitral, o en su caso el árbitro único, es el que define efectivamente la emisión de un laudo único o la posibilidad de emitir laudos parciales en tanto en cuanto los estime necesarios. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta actitud de efectivamente adoptar laudos parciales se presenta con reiterancia en el caso de arbitrajes en materia de contratación estatal? Y me temo que la respuesta es negativa. Normalmente no hay una proclividad, no hay una tendencia por parte de los árbitros a generar laudos parciales en materia de contratación estatal, a pesar de que esta es una potestad del árbitro único o del tribunal arbitral. Normalmente en las actas de instalación no tenemos normalmente pactos en contra que nos impidan o limiten emitir laudos parciales. Y sin embargo, existe una poca tendencia por parte de los árbitros a emitir laudos parciales en materia de contratación pública. Y creo que hay una doble respuesta en este tema. ¿Qué esperan las partes del árbitro o del tribunal arbitral? Y efectivamente, ¿qué es la actitud que deben adoptar o que pretenden adoptar los árbitros del tribunal arbitral en este tipo de temas? Cuando estamos en arbitrajes en materia de contratación estatal, suele ocurrir que existe un temor, una tendencia natural por parte de los sujetos que participan en este proceso arbitral a evitar la posible emisión de laudos parciales por parte del tribunal o del árbitro único. A pesar de esto, que esto puede atentar contra la eficacia, contra la celeridad. Y por parte de los árbitros y por el propio tribunal arbitral, siendo conscientes de que esto puede ayudar efectivamente a la eficacia inmediata de muchas decisiones que están a puertas o a resultas de un laudo definitivo, no se adopta este tipo de decisiones. Entonces hay una suerte de complicidad mutua entre los sujetos que participan en el arbitraje en materia de contratación estatal y los propios árbitros, cuando esta es una potestad que en rigor deberían asumir de forma más frecuente los árbitros en materia de contratación estatal. En mi experiencia profesional sí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de emitir en varias oportunidades laudos parciales, y normalmente la emisión de estos laudos parciales no está sometida a la voluntad de las partes, sino a la decisión del propio tribunal arbitral. Sin embargo, hay la tendencia de que se pueda estar adelantando un pronunciamiento de lo que viene en el arbitraje definitivo. En consecuencia, hay un temor natural de muchos árbitros y sobre todo de las partes que, para la redundancia, participan en estos procesos, de asumir la posibilidad de tener competencia para emitir laudos parciales. Repito, en el arbitraje privado se da casi, diríamos, una cuestión cultural distinta a la que ocurre en el arbitraje en contratación estatal, cuando esto debería ser la regla de los dos tipos de procesos arbitrales. ¿Ok? Por lo demás, consideramos que hay razones absolutamente suficientes que justifican la emisión de laudos parciales. Pensemos por un momento en la posibilidad de arbitrajes multipartes. Pensemos en la posibilidad, como planteó Leiser, temas de responsabilidad, de quantum indemnizatorio. Pensemos en la mera posibilidad de que existan pretensiones independientes. Entonces, todos estos argumentos justifican tanto en el arbitraje, digamos, privado o comercial, como en el arbitraje en materia de contratación estatal,
la justificación, la posibilidad de emitir laudos parciales. Creo entonces que en materia de contratación estatal no debiéramos tener temor de generar decisiones vía laudos parciales. Eso puede ayudar, en definitiva, a tener mucha mayor celeridad y eficacia en este tipo de procesos. Vamos a terminar esta sesión con unos comentarios finales de cada uno de los ponentes. Brevemente, me dijeron inicialmente que la segunda vuelta era de 3 minutos, estamos con el tiempo ajustado, así que voy a dar a cada uno de los ponentes la posibilidad que expresen unas palabras finales en 2 minutos y cerramos después esta sesión. Empezamos con Enrique. Gracias. Yo quiero concluir sobre 3 aspectos puntuales. El primero, el artículo 6 de la Ley de Arbitraje, relativo a reglas de interpretación, dice: cuando una disposición de este decreto legislativo se refiera al laudo, significa, entre otros, tanto un laudo parcial como el que resuelve de manera definitiva la controversia. En realidad no es solamente definitiva, sino de manera final la controversia. Por lo tanto, cada vez que en esta ley leemos laudo parcial o leemos laudo final. Siguiendo esa misma línea, si me voy al artículo 64, el artículo 64 dice: el recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente dentro de los 20 días siguientes a la notificación del laudo, y cuando se hubiere presentado interpretación, rectificación, integración, exclusión, dentro de los 20 días de haberse resuelto esos recursos o del plazo en el que debió haber un pronunciamiento. Por lo tanto, tengo que interpretar que los 20 días son para los laudos parciales o para los laudos finales, y no tengo elementos de juicio para desprender de esta ley que yo puedo esperar hasta que se expide el laudo final para recién recurrir en recurso de anulación. Sí lo tengo en el caso del artículo 41 cuando se ha resuelto una excepción perentoria o una oposición al arbitraje, porque ahí hay norma especial. En los demás casos no la hay. Ahora bien, Leiser ha comentado que sería muy saludable desarrollar una práctica institucional en la cual se establezca que la impugnación vía recurso de anulación deba hacerse con el laudo final. De hecho, la Cámara de Comercio de Lima es un ejemplo de esto. El artículo 54 del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima dice que estos laudos, refiriéndose a los parciales, podrán ser recurridos en anulación luego de haber sido emitido el laudo final y sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones o exclusiones de ser el caso. De hecho, la Sala Comercial ha acogido la tesis de que un reglamento arbitral puede establecer esta regla y entonces se debe aplicar y el laudo puede ser objeto de un recurso de anulación cuando se ha expedido el laudo final y no antes. Yo discrepo parcialmente de la posibilidad de que se pueda pactar esto, porque yo no puedo pactar en contra del plazo que establece la ley para la impugnación de un laudo en la vía de anulación. Lo que creo que sí pueden hacer las partes, dentro de la autonomía de regulación del arbitraje, es establecer que todos los pronunciamientos que tengan la naturaleza de un laudo se integren en el laudo final, de forma tal que se considere un solo laudo, aunque se hayan expedido varios pronunciamientos. Pero lo que no creo que puedan hacer las partes es establecer, ni un reglamento arbitral, es establecer que el plazo de 20 días que establece la ley lo vamos a modificar y vamos a establecer un plazo diferente, como por ejemplo cuando se expide el laudo final. Creo que eso no es susceptible de pacto, porque no está dentro del imperio de la autonomía de la voluntad. Luego, yo tengo una opinión sobre el tema de qué pasa cuando un laudo parcial ha establecido que ha habido un incumplimiento y establece que hay responsabilidad civil, y luego el laudo final establece la cuantía y el primero es anulado. ¿Y qué pasa con el segundo? Es decir, hay un documento autónomo que es ejecutable, que tiene el valor de la cosa juzgada, que es de obligatorio cumplimiento, y no se está diciendo que el primero ha sido anulado, que es ejecutable ese laudo. Yo pienso que no, por lo siguiente. Creo que la respuesta, voy a intentar una respuesta a esa interrogante, es el deber de motivación de las resoluciones. Si se produce ese problema es porque los árbitros o las partes han acordado desdoblar una pretensión que tenía varios extremos, pero que todas están indesligablemente relacionadas entre sí. En primer lugar, que se establezca que hay responsabilidad.
y si hay responsabilidad y daño indemnizable, que se fije la cuantía. Entonces, si los árbitros desdoblan este pronunciamiento en dos, esta pretensión en dos pronunciamientos, evidentemente cuando resuelvan sobre la cuantía van a tener que establecer necesariamente en la motivación que previamente se ha expedido un laudo parcial que ha establecido que hay responsabilidad, porque para que haya cuantía y obligación de indemnizar tiene previamente que existir la responsabilidad. Es un tema de motivación. Ciertamente, si el primer laudo es anulado, entonces la condición precedente que tiene el segundo para ejecutarse es perdida automáticamente por un tema de motivación. Digamos que el que tiene ese laudo final con una cuantía pretende ejecutarlo judicialmente, bueno, la defensa de quien no debe esa indemnización será presentar el laudo anulado, que es condición precedente, y dirá, acá está la motivación. Esta orden de este mandato condenatorio depende de que exista un laudo parcial y ese laudo parcial ha sido anulado. Entonces, con el tema de la motivación creo que se van resolviendo este tipo de situaciones. No conozco que se hayan presentado en la realidad de los hechos. Desde luego es deseable, como dice Leiser, que no se presenten, pero si se presentan, alguna respuesta tenemos que darle y creo que el tema de la motivación puede servirnos para resolver ese tipo de situaciones. Gracias. Leiser, seguimos con Leiser. Estamos rolando el tiempo de la noche. 2 minutos exactamente, presidente. Nos ha vuelto el doctor Ferrando al tema de la anulación. Bueno, yo me hubiera quedado a hablar no más de 2 minutos de la exposición del doctor Wong, más bien sobre la necesidad de que los laudos se publiquen, ¿no? Yo de verdad no entiendo cómo, habiendo tenido una experiencia algo dilatada en el viejo continente estudiando el posgrado, las revistas están llenas obligatoriamente de laudos arbitrales. O sea, ¿y por qué en el Perú, o sea, qué diferencia tendremos con otros ordenamientos donde esa es la mejor cautela de la seguridad, de la predictibilidad también que tanto se exige a los jueces? O sea, ¿qué reparos ponemos a que los laudos se publiquen? Se dice que las partes se oponen, etc. Bueno, tal vez sobre eso podríamos hacer otra mesa, ¿no? Y en otro congreso también, o un congreso entero dedicado a ese tema. Coincido naturalmente con las objeciones del doctor Fernando, las precisiones, ha integrado lo que yo he señalado y su discrepancia es naturalmente bienvenida. Yo recuerdo que cuando comencé a arbitrar fui, entre comillas, víctima de la práctica según la cual, no escrita ni regulada, de que el árbitro más joven es el encargado de la redacción, ¿no? Entonces, cuando se utilizó esa práctica por mucho tiempo, ya cuando van apareciendo las canas, ya hemos avanzado y hemos ido cambiando eso, ocurría que las partes presentaban, como bien ha dicho el doctor Ferrando, sus pretensiones utilizando el esquema procesal saludable, ahora podemos decir, además siendo abogados y siendo árbitros también en la práctica cotidiana, de la pretensión principal, de la accesoria y la subordinada, además correctamente utilizada. No confundiendo la accesoria con la subordinada, etc. Entonces, en una de las primeras ocasiones, el presidente, el añoso presidente de nuestro tribunal, se desinteresó por el hecho de que una de las partes había presentado sus pretensiones sin señalar cuál era la principal, cuál era la accesoria, ni nada, ¿no? Eso es para el proceso civil, decía, ¿no? Ahora, en lo que estamos cayendo es que, como bien dice el doctor Ferrando, que es importante para el caso concreto que se presentó, ¿no? De ahí tal vez mi reflexión. El caso concreto que se ha presentado es un caso en el que tenían que vincularse la responsabilidad con la cuantificación del resarcimiento. Para otros casos de laudos parciales, coincido perfectamente con él en que esa lógica de esperar hasta el momento del laudo final sería impropia. Pero para ese caso, para el caso concreto, repito, que se presentó para la evaluación en este momento, creo que allí sí podía haber un espacio para postular eso. Y cómo ayuda la propia intervención de las partes al momento de formular sus pretensiones a que algo que es inescindible, lo dije en mi intervención, como es la declaración de la eficacia de una resolución y la consiguiente atribución de responsabilidad, la manera como ésta sea formulada por las partes. Para quedar pendiente, tenía una cosa más que añadir. Está discutiéndose uno de los muchos arbitrajes internacionales entre Ecuador y Estados Unidos por el caso Chevron, ¿no? Y como coincidiendo con lo que estamos señalando y para ver que el problema de la anulación de los laudos parciales no es solamente local ni algo, Ecuador ha perdido, no ha sido favorecido, como decimos los árbitros, ¿no? en uno de los casos, y en el que se emitió un laudo parcial sobre la reivindicación de la competencia del tribunal.
¿Y qué cosa ha hecho Ecuador? En la sede del arbitraje, que es Holanda, ha presentado una anulación. Ya está tramitándose una anulación en Holanda contra ese laudo parcial. Y sin todas las demás actuaciones de incumplimiento o responsabilidad se siguen actuando. ¿Qué cosa irá a pasar internacionalmente? También el derecho, el arbitraje internacional podría tener un valor pedagógico en esta sede. Doctor Wong. Sí, a ver. Sí, el criterio de la sala comercial mencionado por Enrique Ferrando es correcto. Bueno, es correcto que así lo sostenía la anterior conformación de la sala comercial. Incluso una crítica de Canto Arias respecto a esa posición, crítica que comparto, ¿no? Me parece que ni siquiera cuando las partes pacten el hecho de que el laudo parcial va a ser recurrido en nulidad solamente con el laudo final, podemos respetar ese pacto. En buena cuenta, las partes estarían introduciendo, como dije antes, una causal de no procedibilidad de la demanda que no está habilitada por la norma. Solamente en el caso de que la norma habilitara esa posibilidad podríamos respetar el pacto. Ante eso, coincido, las normas son imperativas, no hay problema. Me parece que los colegas se equivocaron en la anterior posición. Espero no haber firmado en esa posición anteriormente. En todo caso, ahí tienen la página para que puedan echarme en cara eso. El tema de si es conveniente o no que todos los cuestionamientos a laudos parciales se realicen con el laudo final. Miren, a mí me parece que el tema está en si el laudo parcial es ejecutivo o no es ejecutivo. Si es ejecutivo, necesariamente tenemos que recurrir en nulidad inmediatamente. Si es un tema que me dice, pues se resolvió el contrato o se resolvió, no sé, la responsabilidad, podríamos decir que es más conveniente que esperemos al laudo final, ¿no es cierto? Ya estamos hablando ley eferenda, digamos. Pero si es ejecutivo, yo no veo posibilidad alguna de que eso se pueda llevar hasta el laudo final. Incluso conversábamos antes de entrar con los colegas, yo les planteaba el gran problema que me parece a mí hay con las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son laudos parciales, lo ha dicho Enrique adecuadamente. ¿Por qué? Porque son medidas temporales, ¿no es cierto? Y los laudos son definitivos. Por consiguiente, no son laudos parciales. Muy a mi pesar. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan el Cono Norte, ¿no es cierto? Y las medidas cautelares del Cono Norte. Bueno, yo les tengo una mala noticia. Ahora hay Cono Nortes a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Puedo formar un tribunal arbitral, decir 3, 4 cosas, de repente hasta fabricar por ahí unos documentos y consigo una medida cautelar. Y ejecuto la cautelar. Los hago perder a ustedes la administración de su empresa. Y demoro el arbitraje, pues, ¿no? Demoro el arbitraje 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año. ¿Cuánto duran los arbitrajes ahora? ¿6 meses? No, ¿no es cierto? Ya se están pareciendo a nosotros. Por consiguiente, en 6 meses la empresa puede estar muerta. El efecto patrimonial puede ser tan devastador de esa cautelar que simplemente estoy inerme. ¿Qué me dicen? No puedo recurrir en nulidad, casi no tengo defensa. Hay gente que piensa que es el amparo, hay gente que piensa que puede recurrir en nulidad. No voy a decirlo en público, yo tengo mi propia opinión, pero me parece que tenemos un problema que debe ser resuelto rápido por el legislador. O de repente por algún arriesgado abogado y una creativa sentencia por ahí. Pero tenemos un problema grave. Hay en este momento medidas ejecutivas, medidas cautelares, se traban. Simplemente ustedes saben lo que significa una cautelar inmediata y violenta, y estoy inerme, de acuerdo a una interpretación, si quieren, ajustada o muy estricta, no tendría forma de defenderme. Entonces, me parece que ahí, medida ejecutiva, cuando hay medida ejecutiva, debería haber acceso a la jurisdicción inmediatamente. Y en el tema del laudo final, que condena una cantidad de dinero, mientras que el laudo parcial señaló responsabilidad y luego se anula este primer laudo, habría que diferenciar entre los tipos de nulidad por el cual se ha declarado la nulidad del primer laudo, ¿no es cierto? Si es un tema de nulidad de convenio arbitral, murió el segundo, definitivamente. Me parece que ahí sí, no hay forma de revivirlo. Pero ya que estamos en ese si quieren, ejercicio mental de pensar, pensemos en un caso en el cual el primer laudo ha sido anulado por un defecto de procedimiento, un atentado al debido proceso, por ejemplo.
¿cómo queda este segundo laudo? Parece que una especie de indefinición completa, ¿no es cierto? Mientras no se resuelva definitivamente nuevamente el laudo, no sufra el proceso de nulidad y finalmente no sea confirmado. Entonces ahí hay detallitos y detallitos que a esta hora de la noche creo que no le interesan a nadie. Muchísimas gracias.